Cuando hablamos de ese periodo de transición, recordamos que a los 2 meses, creo que en el mes de mayo, hubo la primera sonada en las calles, donde hubo quemas de vehículos y de propiedades por parte de elementos allegados al sandinismo. ¿Cómo actuó la policía sandinista en ese momento? Que así se llamaba. La policía estaba desbordada. La policía estaba desbordada. La policía sabía que todo eso era no elementos afines al sandinismo, era orden de Daniel Ortega. Y cuando hay una orden del partido de montar una sonada, la policía sabe que aunque tenga 10.000 efectivos o 20.000, no va a hacer nada. Porque los sandinistas en la calle, los que trabajaban en el Estado, que eran todos sandinistas, la gente que sigue en ese sentido los dictados de ese partido, pues no les importa pues ir ahí a exponer sus vidas, no les importa violar la ley. Si reciben instrucciones de Daniel Ortega, ahí van a estar. Entonces, René Vivas, jefe de la policía, sabía que no podía hacer absolutamente nada. No por falta de ganas, sencillamente porque no era un problema de orden público, era un problema político. Entonces René Vivas a mí me dice, ingeniero, trate de hablar esto con la dirección del frente. Y cuando la huelga esa, porque eso fue una huelga que se degeneró en Azonada, cuando los ministros del Trabajo y de Economía no pudieron entenderse con los sindicatos, ahí tuvimos que entrar nosotros a hablar con Daniel Ortega. Y fue una noche entera pues de discusiones y Daniel Ortega no entendía. Él quería que se le subiera el sueldo a los trabajadores del Estado, cuando en realidad en la transición él había subido los sueldos y no había devaluado la moneda, y entonces había desvirtuado, había engañado a los pobres trabajadores del Estado. Esa era la pura verdad. Pero ¿cómo desmontamos esa sonada nosotros? Cuando veo que Daniel Ortega no entiende, hablo con Humberto Ortega. Vos podés explicarle a tu hermano que lo que está haciendo es una brutalidad. Porque doña Violeta, al ver que la policía pues no puede, le va a pedir orden al ejército, le va a pedir al ejército que vaya a limpiar las calles. Porque los nicaragüenses en la Constitución tenemos el derecho a traficar libremente, a transitar libremente. Y aquí hay unos señores que están violando ese derecho. Si la policía no puede, pues vaya al ejército. Entonces vos vas a tener que ir a enfrentarte, le digo, con el Frente Sandinista. Y si va a haber un disparo, quien va a morir o al lado tuyo del ejército o al lado de las barricadas del Frente Sandinista, en todo caso será un sandinista. Pero a mí me duele que caiga un sandinista, porque es nicaragüense. Entonces, antes de entrar en acción, anda a hablar con tu hermano. Y ahí hubo algo. Ahí hubo algo. Y por la noche entramos a otra segunda negociación con el Frente y ahí se resolvió la cuestión. Eso fue en mayo. 2 meses después hubo otra. Y ahí lo resolvimos ya de otra manera, pues. Porque recuerdo a Bill que, estando a horas de la noche también, con otra segunda sonada, de nuevo ahí, con Daniel Ortega, Sergio Ramírez y Jaime Willock. A mí me acompañaba Carlos Hurtado y Alfredo César. Intentamos hacerle entender a Daniel Ortega que la economía que él había dejado no aguantaba los salarios que él había ordenado a última hora, que había que ajustarlos, que había que volverlos a la realidad. Y por más argumentos que uno utilizaba en aquella discusión, era como pegar con una pared. Entonces llegó un momento como a las 2 de la mañana en que yo saqué una llave de mi llavero y le dije, hombre, no sigamos aquí, y quedé viendo a Sergio Ramírez, que era el que utilizaba las oficinas que yo utilizaba, y le dije, mira Sergio, terminemos esta discusión, porque francamente yo no sé qué estoy haciendo aquí, pues yo soy un empresario, no me interesa mucho estar en esto, me metí por ayudarle a doña Violeta, y doña Violeta dice que tampoco le interesa estar metida en esto. Arriesgando la vida de los nicaragüenses en las calles, no tenemos ningún interés en estar. Entonces, toma la llave de la vicepresidencia que vos utilizabas antes, y vos, Daniel, le digo, espérame aquí, yo voy a ir a la casa de doña Violeta a traer la llave de ella, y manejen ustedes este país. Y yo con la llave así, manéjenlo ustedes, hombre, le digo, yo veo que a lo largo de estas discusiones ustedes tienen mejores ideas que las que tenemos nosotros, yo siendo un poquito sarcástico, pero no mucho, para que no fueran a creer que era mentira, ¿va? Tomen la llave, manéjenlo ustedes.
En ese momento ya la Unión Soviética estaba desapareciendo. La Unión Soviética ya había terminado su compromiso con Nicaragua de enviar petróleo por 5 años. Daniel Ortega sabía que ya no tenía una sola gota de petróleo más de parte de la Unión Soviética. La Alemania que le ayudaba a él, aquel Honecker que daba besos en la boca, ya había caído. El muro de Berlín ya había caído. Daniel Ortega sabía que no tenía ninguna posibilidad, ni que hubiera ganado la presidencia de vuelta, hubiera podido gobernar este país. Entonces cuando yo le digo, manéjenlo ustedes, aquí Sergio Ramírez se me queda con el color de una hoja de papel y no sabe qué contestar, y le digo, manejen ustedes, Sergio, esto. Y él no me contesta, porque no es él el que va a contestar, es Daniel que está aquí al lado de él. Y entonces Daniel me dice, es que no es así la cosa. Entonces, ¿cómo es la cosa, hermano? Le digo, ustedes tuvieron 10 años y no pudieron manejar este país. Y ahora que el pueblo por mayoría le dice, váyanse ustedes y dejen a la señora gobernar, ustedes no dejan a la señora gobernar. Explícame, le digo, yo no entiendo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que negociar? Pues esto y esto y esto. Entonces se redactó una cuestión, llamaron a los sindicalistas, entre ellos al señor Porras, que todavía anda por ahí, y Lucillo Jiménez y otros, los llamaron con un desprecio total y absoluto. Vayan ahí y firmen lo que dice el ingeniero Lacayo. Ni siquiera los sindicalistas habían leído lo que el Frente conmigo había negociado en esa media hora, después de esa cuestión de la llave. Entonces a mí me dio vergüenza que los pobres muchachos estos firmaran algo sin saber lo que estaban firmando. Yo les expliqué un poco ahí qué es lo que iban a firmar. Eso fue, terminamos a las 4:30 de la mañana. Dimos una conferencia de prensa en las puertas del Olof Palme, y a las 6 de la mañana todos los sandinistas que estaban en las barricadas desaparecieron y no volvimos a tener una sonada más hasta que se organizó una tercera muy breve, que fue cuando mataron a Saúl Álvarez, que fue cuando Daniel Ortega llega de hipócrita a la vela, y digo de hipócrita porque él sabía que quien había matado a Saúl Álvarez era uno de sus cuadros, siguiendo instrucciones de ellos, de violentar a la policía, incluso con armas. Tal vez él no lo quiso matar, pero son consecuencias de las irresponsabilidades de él. Y cuando él llega a la vela de Saúl Álvarez, yo sé lo que pasó ahí, un inmenso vacío de parte de la policía para con él. Cuando yo supe de eso al día siguiente, yo dije, bueno, lo que logramos en el 90 con el ejército, ahora se logra con la policía. Y la policía comenzó a separarse aún más del partido por vergüenza hasta el día de hoy.